Muy bien, no sé si tienes, te he dicho que lo pongas en silencio, pero no sé si tienes tu teléfono ahí, si tienes Instagram, Facebook, ¿has visto? Instagram, ¿eh? Si tienes Instagram, decirlo en nuestro idioma, es mi hijo que dice, ya está ahí, papá, esa pronunciación en inglés no... Y mi hijo Aaron es muy, para el inglés, ¿no? Instagram, o tienes Facebook, o tienes cualquier otra red social, espero que no tengas TikTok, porque si, no me imagino. Ramón, ¿tú tienes TikTok? Ah, no te imaginas a ti bailando ahí en TikTok, ¿no? Yo quiero que subas este texto que el Señor tiene para ti hoy. Se encuentra en Josué 10:8. Dice así, ¿puedes ponérmelo, Marcos, hijo? Este texto es para ti, mira. Y para mí, por supuesto. Y para todo aquel que nos está viendo que quiera agarrarlo por fe. Dice, y Jehová dijo a Miguel, a Belén. Ahí pones tu nombre, ¿vale? Y Jehová dijo, en este caso yo lo tengo fácil. Y Jehová dijo a Josué, ¿no? No tengas temor de ellos. No tengas temor, mi hermano. No sé por lo que estás atravesando, pero el Señor te dice hoy, no tengas temor de tus enemigos. Amén. Porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Amén. Aleluya. El Señor te dice, no temas porque tus enemigos están bajo la planta de tus pies. Yo los he vencido. Aquello que viene quizá a destruirte, nuestro mayor enemigo, el diablo, y todas sus acechanzas, perdón. Me han salido las eses, ¿no? Están rotas en el nombre de Jesús en tu vida. Y como dice, que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en esta serie de mensajes que, bueno, se llaman quebrantamiento. Hoy vamos a hablar de algo que he titulado completos. Completos. En esta serie de quebrantamiento estamos intentando responder esas preguntas que muchos cristianos nos hacemos porque tenemos quizá el concepto cuando venimos a Jesús de que de repente nuestra vida va a ser maravillosa, ¿no? Y que va a ser todo un camino de rosas y que vamos a ir levitando por la vida. Y en cierto modo es así, pero para que sea así, nosotros tenemos que cambiar mucho, porque como sabéis, Dios nos recibe como venimos, pero no nos deja como venimos. Y entonces, de este aspecto del quebrantamiento, no estoy hablando... ¿Vamos bien? Bien. De este aspecto, es que estoy oyendo ahí, no sé si lo estáis oyendo vosotros. De este aspecto del quebrantamiento tenemos que saber diferenciar, porque, como he dicho, cuando venimos a Jesús, pensamos que la vida es fácil, pero la vida no es sencilla, la vida sigue siendo pues dura en ciertos aspectos, y también Dios usa esos quebrantamientos, lo hemos llamado así, quebrantamiento, le puede llamar desierto, prueba, tribulación, utiliza esos quebrantamientos para poder, de alguna forma, quebrar todo lo que estorba en nuestra vida, todo lo que nos sirve, para que nosotros podamos convertirnos en la clase de personas con la que Jesús quiere vivir eternamente y también con la clase de personas que Él quiere usar para la extensión de su reino. Entonces, claro, por ejemplo, cuando yo era un joven cristiano, quizá la iglesia en la que estaba tenía una línea un poco legalista, religioso, ¿no? En el sentido de que parecía que ser cristiano era algo inalcanzable, ¿no? Y a mí como joven me planteaba muchos problemas ese tipo de cristianismo porque nunca me veía en la altura para acercarme a Jesús. Era como que Jesús era algo a lo cual yo no podía acercarme manchado, a lo cual yo no podía acercarme con mis pecados, hasta que descubrí que es todo lo contrario, que es que resulta que no es que tengo que dejar de pecar y de ser un pecador para acercarme a Jesús, sino que tengo que acercarme a Jesús para dejar de pecar y dejar de ser un pecador de la pradera, ¿no? Entonces, claro, el tema es que
tenemos que venir a Dios tal como somos, sinceros, pero Dios empieza con nosotros un trabajo, ¿no? Para poder formar a Cristo en nosotros. Y ese trabajo normalmente se lleva a cabo a través de estos quebrantamientos en nuestra vida. Los momentos difíciles siempre son los que hacen que aflore lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Y por eso el Señor permite estos quebrantamientos. Claro, porque estoy hablando de esos quebrantamientos post entregarle nuestra vida al Señor. No estoy hablando de los quebrantamientos que nos infringe la vida y el diablo. Porque esos sí que vienen a matarte. Esos no vienen a formar ni a sacar nada bueno de ti. Esos vienen a destrozarte tu vida, como yo mismo experimenté, que llegué a la conclusión de que me quería quitar la vida y desaparecer de este mundo. Estaba tan quebrado por la vida y por el sistema de este mundo. Pero los quebrantamientos de Dios son muy distintos, ¿no? Porque Él quiere producir algo bueno en nosotros. Y hemos visto hasta ahora, creo que el primer domingo hablamos de esa frase, quebrantado y bendecido. ¿Pueden estar las dos palabras juntas? ¿Podemos estar bendecidos en un tiempo de quebrantamiento? Pues sí, vimos que sí, ¿no? Y vimos que ¿qué hacíamos en los tiempos de quebrantamiento? ¿Huimos o los enfrentamos con fe? Porque hay mucha gente que quiere buscar camino fácil, ¿no? Que quiere buscar atajos. El típico tópico que decimos, ¿no? Queremos las bendiciones de Dios, pero sin el proceso que nos llevan a las bendiciones, ¿no? Todo fácil. Quiero el carnet de conducir, pero por favor no me quiero examinar. Quiero mi carrera, pero no quiero ir a la universidad. Eso sería el tópico, ¿no? Lo fácil, lo sencillo. Vimos cómo nosotros, a través de la figura de Jeremías 18, somos barro en sus manos, somos vasos y Dios quiere hacernos vasos perfectos. Y por eso muchas veces cuando el vaso le está saliendo mal, nos quebranta otra vez, ¿verdad? Está ahí, de repente está haciendo a Miguel, el Señor, y dice, ¡uy! Miguel aquí no. Y te chafo para abajo otra vez. Miguelico? Y Aarón, ¿a que sí? A todos nosotros. Entonces Él quiere hacernos un vaso perfecto. También vimos que Dios desea lo mejor para nosotros, que Dios sabe cuando estamos pasando por un periodo de quebrantamiento y que Dios nos ama. Porque muchas veces pensamos que Dios nos está enterando. ¿Qué pasa? ¿Que no te enteras? ¿No ves que estoy aquí en esta situación, que estoy en esta llaga, que estoy en esta aflicción? ¿Que no estás viendo mi problema? Dios sí sabe. O a veces pensamos que Dios no nos ama. Porque si nos amara, no estaría permitiendo esto que está sucediendo en mi vida. Pues déjame decirte que las dos cosas son mentiras. Porque Dios sabe y Dios te ama. Amén. Y que también vimos que Dios siempre actúa impulsado por su amor. Vimos la diferencia entre disciplina y castigo. El castigo es para los que no creen, para los que han rechazado el nombre de Jesús, para los que han rechazado la sangre de Jesús. Esos tienen la ira de Dios sobre ellos, esos van a ser castigados. Pero la disciplina es muy distinta, porque la disciplina es para los hijos. Porque aquí qué padre que ama a su hijo no lo disciplina, ¿verdad? Es para su bien, es amor. Otra cosa que vimos es que Dios no desea quebrar nuestro espíritu y que Dios, por supuesto, no se deleita en infligirnos dolor. La semana pasada vimos la pregunta ¿por qué somos quebrantados? Y es porque Dios desea diseñar nuestro futuro y Él desea determinar nuestras metas. Y también porque somos de Cristo, somos hechura suya. Eso fue el segundo domingo. Y el tercer domingo, que fue el domingo pasado, estuvimos viendo los obstáculos del quebrantamiento, ¿verdad? ¿Os acordáis? La autosuficiencia, nuestros propios talentos, nuestros propios dones pueden ser un obstáculo para el quebrantamiento. El poner nuestra confianza en el lugar equivocado, el desear mantener el control de nuestra vida, nuestro ego, el yo también es un obstáculo y por supuesto nuestra respuesta, porque al final somos nosotros los que tenemos que responder a Dios. Ahora, hoy quiero que veamos esto. ¿Qué significa ser completos? ¿Estás preparado? Voy a poner el crono para no pasarme. ¿Te parece? Mi mujer dice sí, por favor. Que tengo el pollo en el horno. No. ¿Qué significa esto de ser completos? Cuando Jesús, por ejemplo, decía, y esto es algo que es impresionante cuando estudias las Escrituras, ¿no? Cuando Jesús decía, sé sano, ¿sabes lo que estaba diciendo Jesús en el original? Sé completo. O sea, cuando
se acercaba a alguien pidiendo sanidad o a alguien que estaba enfermo a Jesús y Jesús le decía, sé sano, le estaba diciendo, sé completo. Muchas personas cuando piensan en estar sanos, entre comillas, en ese sano, en ese completo, automáticamente todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado cuestiones de salud, de enfermedad, ¿verdad? De que Dios nos sane de un cáncer, de una enfermedad. Pero Jesús quería decir algo más que eso. Estar completos es una cuestión de tener armonía entre nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. O sea, se trata de vivir de tal manera que todas las facetas y todos los aspectos de nuestra vida se encuentren relacionados entre sí de una manera saludable, balanceada, profunda y flexible. ¿Entiendes, verdad? Eso es estar completo. Esa es la definición de estar completo, que todas las facetas y aspectos de nuestra vida, que esos que se encuentran relacionados entre sí, sea de una manera saludable, balanceada, profunda y flexible. O sea, que nuestro cuerpo, nuestra mente, alma y nuestro espíritu se encuentren bien relacionados entre sí. Esa es la definición de estar completos. Y esa es la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, sus hijos. Y para ello necesita quebrantarnos. Necesita quebrar muchos aspectos de nuestra vida para llevarnos a ser completos. Ese es su objetivo. Y cuando Dios nos quebranta, lo hace con el propósito de ensamblarnos nuevamente. Dile al que tienes al lado, naciste mal hecho. Lo siento, yo también, ¿eh? Yo también nací mal hecho. Puede ser que nacieras muy guapo, pero naciste mal hecho. Tu cuerpo puede ser muy guapo, incluso puedes tener un alma muy buena, porque hay gente que tiene un alma que son el alma de la fiesta, ¿no? Pero naciste malogrado. Todos nacimos mal hechos. No sé si habéis visto los Lego. Mis hijos eran apasionados de los Lego de pequeños, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Dios nos tiene que... Me venía esta imagen. Dios tiene, cuando nacemos, las piezas. Pero Él tiene que ensamblarnos porque estamos mal ensamblados. No sé si mis hijos, por ejemplo, cuando eran pequeños... miento, era yo el que montaba mal el Lego, ¿no? Luego llegaban y decían, papá, ¿qué desastre ha hecho aquí? Déjame que lo ponga bien, hombre, no te enteras. Es verdad, ellos tenían una habilidad especial para montar el Lego, pero yo era un avión y me salía un coche, ¿no? Y dice, papá, si esto es un avión, ¿cómo has hecho un coche? ¿No? Entonces, lo que hace Dios con nosotros es ensamblarnos de una manera mejor de lo que estábamos antes. Y fundamentalmente lo hace para que podamos estar completos. Porque otra cosa que me pasaba a mí con los Legos es que me sobraban piezas. O me faltaban. Digo, uy, me faltan piezas. Dice, no, es que esta no va aquí, has puesto esta aquí, pero esta aquí. Entonces Dios lo que hace a través de esos momentos de quebrantamiento en nuestra vida es ensamblarnos de la forma correcta. Pablo hace una oración que para mí es una oración maravillosa por los tesalonicenses y él habla de esta realidad. Mira, dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por... ¿Estáis aquí? Por completo. O sea, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre podemos confiar en que el propósito de Dios para nuestra vida es que estemos completos. Y que cuando estemos completos, ¿sabes? La única forma de que nosotros podamos multiplicar todo aquello que Dios quiere que multipliquemos es estando completos. Porque cuando estamos completos nos multiplicamos. Cuando estamos completos no estamos fragmentados, no disminuimos, sino que nos multiplicamos. Y Dios necesita que tu vida esté completa para que tú te puedas multiplicar. Di conmigo, Dios desea que yo esté completo. Amén. Ahora vamos a ver algunos puntos importantes. El primero es, y ya he hablado un poquito de esto, he dado una pincelada, pero el primero es estar completos involucra todo nuestro ser.
¿Entiendes, verdad? Quiero comunicar varios principios claves acerca de lo que significa estar completo. En primer lugar, tenemos que reconocer que existen 3 aspectos de nuestro ser: el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Bueno, el cuerpo nos capacita para relacionarnos con todo aquello que nos rodea. Tenemos 5 sentidos, las mujeres 6. ¿No? ¿No dicen eso? Que las mujeres tienen 6 sentidos. Tenemos 5 sentidos. Podemos oler, ver, gustar, oír, tocar. Vivimos dentro de, digamos, un cuerpo, un caparazón físico que nos permite una interacción con el mundo físico. Yo puedo tocar a mi esposa, puedo olerla, puedo besarla, puedo sentirla, puedo morderle también, ¿no? Pero eso ya con más cuidado. Ahora, el alma incluye nuestra mente, incluye nuestra voluntad, incluye mis emociones, incluye la conciencia, incluye los pensamientos. O sea, el alma no la podemos ver, pero cada uno de nosotros sabe que el alma forma parte de nuestro ser. El alma es el medio que nos permite relacionarnos unos con otros. O sea, el alma es aquello que me hace a mí consciente de mí mismo y que me hace consciente de los demás. Entonces, a nivel del alma, tú y yo podemos reírnos cuando algo nos hace gracia, podemos llorar, podemos amar a otros, podemos recibir amor de los demás, o podemos incluso sentir celos, sentir ira, sentirnos enojados, amargados, como resultado ¿de qué? De interactuar con los demás. En el alma también está la voluntad, y con la voluntad y la mente elegimos la forma en la que actuamos en el mundo que nos rodea. Y en gran parte elegimos la manera también de comunicarnos con los demás. Di conmigo, el alma es mi torre de control. ¿Has visto la torre de control de un aeropuerto? Ahí, en tu alma es donde tú tomas todas las decisiones, donde se libra la gran batalla. Ahora, nuestro espíritu constituye nuestro ser interior. A través del espíritu tú y yo podemos relacionarnos con Dios. ¿Os acordáis de Adán y Eva? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, antes de pecar, su cuerpo, su alma y su espíritu eran perfectos, estaban completos, totalmente completos. Dios les dio dominio sobre el mundo físico y vivían en perfecta armonía en su alma, Eva con Adán, Adán con Eva, y también en perfecta armonía con Dios en el espíritu. Eran completos. Ejercían dominio sobre las cosas que podían tocar, oler, y también su alma estaba equilibrada, por eso no había problema entre ellos. Y tenían el espíritu en comunión con Dios. Entonces, de repente Dios les habla a Adán acerca de un árbol en particular en el huerto de Edén. Dice Génesis 2:17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. O sea, cuando desobedezcas, vas a morir. ¿Y qué pasó? Que ellos comieron y murieron. Pero ¿en qué sentido murieron? En aquel acto de desobediencia. No fue su cuerpo lo que murió, porque como sabéis, siguieron vivos durante cientos de años. Ni siquiera fue su alma, porque aún podían relacionarse entre sí, el uno con el otro y con sus hijos que nacieron después, ¿verdad? Lo que murió fue la capacidad de relacionarse con Dios espiritualmente. Di conmigo, se desconectaron de Dios. Hubo una muerte a nivel espiritual. Pablo escribe lo siguiente en Efesios 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Él me dio vida a mí. Amén. ¿Puedes decirlo conmigo? Él me dio vida a mí cuando yo estaba muerto. Ahora, ¿cuándo estabas muerto? ¿O cómo estabas muerto? ¿Por qué Dios te dio vida? Y dice que estabas muerto. ¿Estabas muerto físicamente? No, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos
y pecados, y sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, nuestro estado pecaminoso es de muerte interior, de muerte espiritual. Una persona puede actuar muy bien en el plano físico, puede ser alguien bello, hermoso, como un artista de Hollywood, yo qué sé, alguien, un modelo en el plano físico puede ser o parecer perfecto, aún también en el plano del alma, pero hasta que no llega a una relación correcta con Dios a través de Jesucristo, está muerto en el plano espiritual. Entonces está incompleto. Está incompleto. O sea, solamente alguien que cree en Jesucristo posee el potencial para ser una persona completa. Porque si el Espíritu no cobra vida en nosotros y resucita en Cristo, la parte espiritual interior de la persona está desfasada con respecto al resto de su ser. O sea, no está completa, no estamos completos hasta que nacemos de nuevo. ¿Me sigue, verdad? El ser humano, me gusta esta frase, a ver si la pillas. El ser humano sin Dios es un completo incompleto. El ser humano sin Dios es un completo incompleto. ¿Amén? No podemos estar completos con solo un buen cuerpo. No podemos estar completos ni siquiera con buenas relaciones con el mundo físico. O con el alma en buen estado, disfrutando de tener buenas relaciones con otras personas. Eso no nos completa. Para estar completo, nuestro espíritu debe ser limpio y estar en una buena relación con Dios. Y no solamente es nacer de nuevo, sino crecer en esa naturaleza que Dios nos ha dado. Y ahí, en ese crecimiento, es donde entra el quebrantamiento. Porque en cada quebrantamiento Dios nos hace crecer. La Biblia dice que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y este Espíritu de Dios viene a morar en nuestro hombre nuevo, o nuestro nuevo hombre, como llama Pablo, que tiene un espíritu renovado, un espíritu resucitado. Y ese espíritu resucitado del nuevo hombre se une con el Espíritu de Dios. ¿Entiendes, verdad? Entonces, ahí nuestro espíritu llega a tener vida, porque Jesús es vida. Y nosotros tenemos su vida y tenemos su mente. ¡Aleluya! Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, adquirimos una sensibilidad hacia Dios que no teníamos antes. Yo me acuerdo cuando lo que pasa es que yo le entregué mi vida muy pronto al Señor y enseguida tuve conciencia de Dios, pero cuando yo tenía 10, 12 años, yo me angustiaba. Porque oía a mis padres que iban a la iglesia y todas esas cosas, pero yo no había nacido de nuevo, no tenía todavía la sensibilidad y todo me sonaba chino y me importaba un pepino la Biblia. Oía a mis padres la Biblia, sí, vale. Iba a la escuela dominical y, sí, que esto está entretenido, la historia esta. Pero no tenía esa sensibilidad, o sea, me daba igual la Biblia, me daba igual todo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, de repente adquirimos una sensibilidad hacia Dios, una conciencia de Dios. Empieza a haber una relación viva, algo nace en nosotros que nos... Oye, Dios, Dios está ahí. Entonces, esa relación nos permite hablar con Dios y no solamente nos permite hablar con Dios, sino que le permite a Dios hablar con nosotros. Di conmigo, se abre la comunicación. Amén. Antes no. O sea, hay gente en el mundo que no ha nacido de nuevo, que tiene un buen cuerpo, que tiene buenas relaciones, pero que no tiene esa capacidad. Oye, está incompleto. Por eso, si alguien no ha nacido de nuevo, la comunicación con Dios está impedida. Por ejemplo, tú puedes ver cómo los religiosos rezan, pero no oran. ¿Entiendes la diferencia? O sea, rezan, pero no oran. Le hablan a algo, pero no tienen comunicación con Él, ni comunión. Por eso están los rezos y repiten lo mismo. No hay una relación, no hay un feedback, no hay una intimidad. Simplemente repiten como papagayos, como loros, y repiten y rezan el rosario y rezan cualquier otra cosa. O los musulmanes que se ponen ahí y no saben lo que están diciendo, siempre dicen lo mismo. ¿Por qué?
porque no han nacido de nuevo y entonces no, la comunicación con Dios está impedida. Ahora tú y yo, gracias a Jesucristo, estamos abiertos de una manera nueva a comprender la palabra de Dios, a recibir su palabra, a hablar con Él, a recibir la guía del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos guía y que nos lleva a la verdad. ¡Aleluya! Tú tienes el canal abierto. ¡Amén! Nuestro espíritu ha nacido de nuevo y tenemos una nueva vida espiritual. Gracias, Padre. Ahora, ese es el problema del mundo. El mundo no creyente no sabe nada acerca de la vida espiritual. Creen muchos que saben, pero no saben nada de la vida espiritual de Dios. Ellos piensan que son quizás espirituales cuando hacen determinados ritos. Ahora viene la Semana Santa, ¿no? Y ellos creen que están haciendo algo espiritual porque van detrás, pero ni siquiera entienden porque no hay comunión. Piensan que son espirituales cuando observan ciertos ritos espirituales. Eso es religión. O eso es los que, hablando de alguna manera, los que creen que son cristianos, ¿no? Pero luego hay otros que, por ejemplo, cuando entramos en el campo de la metafísica, hay gente que espiritismo, medium, ouija, todas esas cosas, ¿verdad? Son espirituales. Pero esa espiritualidad no es una espiritualidad que proviene de Dios. Escucha bien esto. Cuando cualquier espiritualidad que esté separada del Espíritu Santo tiene sus raíces en el mal. Cualquier espiritualidad que esté separada del Espíritu Santo tiene sus raíces en el mal. Ahora, la verdad es que cuando ponemos a asomarnos al balcón del mundo y a ver cómo está la sociedad y cómo está el mundo incrédulo, si tú te pones a ver y a indagar un poco y a rascar un poco, como he hecho yo esta semana, en algunas encuestas que he visto, el mundo incrédulo por lo general se interesa muy poco por las cosas espirituales. O no se interesa o se interesa muy poco. ¿Sabes? Mira, he visto una encuesta de hace 4 años, muy interesante, pre-pandemia. Una encuesta que hizo el instituto, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero hicieron una encuesta en España preguntando a la gente 3 preguntas. La número 1 es, ¿crees que es importante cuidar tu cuerpo, tu físico? Bueno, el 75% de los encuestados pensaba que era muy importante cuidar su cuerpo. El 44% pensaban en la importancia de cultivar su alma, de leer, de adquirir cultura, de tener buenos pensamientos, de crecer en sabiduría, en conocimiento. Otros decían, un libro, ¿eso qué es? ¿No? No sabemos lo que... sí, eso es lo que usa mi madre para cuando se pone coja a la mesa, ¿no? Solamente el 10%, 10 de cada 100 personas preguntadas pensaban en la importancia de su espiritualidad. Claro, cuando ves esta encuesta entiendes por qué está la sociedad como está. Los gimnasios llenos, los psicólogos llenos y la iglesia vacía. Porque es así. ¿Verdad? 75% piensan en la importancia de cuidar su cuerpo. El 44% de los encuestados, 44 de cada 100 dicen la importancia de cultivar su alma y el 10% la importancia de cultivar su espiritualidad. Si nos damos cuenta, la filosofía de este mundo es la siguiente, ¿no? Si se ve bien, hazlo. Si te gusta, cómpratelo. Tómalo. Si tiene buen sabor, no pares de comer hasta que te hinche. Si suena bien, escucha, sigue escuchándolo y no pienses mucho. No te calientes mucho la cabeza. El mundo vive de acuerdo a sus sentidos, a sus apetitos. Y todos tenemos apetitos. Yo tengo apetito, ¿y tú? Yo tengo apetitos relacionados con mi cuerpo, ¿o no? A mí me agrada la belleza. Igual que no me gusta la fealdad. Nos gusta mirar la belleza, nos gusta experimentarla, nos gusta la comida, ¿o no? Nos gusta beber cosas ricas y comer cosas ricas. Nos gusta el sexo, ¿a que sí? ¿Sí o no? Tenemos apetitos también relacionados con el alma, no solamente con el cuerpo. Necesitamos amor, necesitamos dar amor, necesitamos sentirnos amados.
Necesitamos crecer, necesitamos aprender, nacemos con esa... Tú ves un niño y nace con curiosidad por aprender. Todos tenemos necesidades a nivel del alma. Tenemos un apetito por la independencia y por la libertad de poder pensar lo que uno quiera, actuar y expresarnos como nos dé la gana. Eso es algo intrínseco del ser humano. Mientras nos encontremos sin una relación con Dios, escucha bien esto, nuestros apetitos van a correr de acuerdo a nuestro propio poder y de acuerdo a nuestro propio designio. Y ahí está el problema. El problema no es tener los apetitos, es que los apetitos estén de acuerdo a nuestros designios, de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Por qué, pastor? Porque se degeneran. Porque cuando todos esos apetitos están y corren de nuestra cuenta, se degeneran en lo que la Biblia llama los deseos de la carne. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando estamos desconectados de Dios, todos esos apetitos se convierten en una voracidad por todo lo que parece bueno dentro del plano físico y anímico. ¿Entiendes? Si te hace feliz, hazlo. Si es bonito, tómalo. Entonces, ¿qué pasa? Que como estás desconectado de lo espiritual, todo eso se desajusta de tal manera que se convierte en algo que en lugar de hacernos libres nos lleva a una esclavitud. De ahí vienen las adicciones, de ahí vienen tantas cosas, ¿verdad? Entonces, esos apetitos en nosotros cuando se desbocan, provocan muchos de los problemas que vemos hoy en nuestras relaciones interpersonales o que vemos quizá en los negocios o que vemos en la sociedad en general. El creyente en quien mora el Espíritu Santo posee un sistema nuevo de control. Aleluya. Menos mal. Y esa es la gran obra que Jesucristo ha hecho en nosotros. Él nos ha dado un nuevo sistema de control. Se llama Espíritu Santo. Se llama hombre nuevo, mujer nueva. Entonces el Espíritu Santo pone bajo la dirección del Espíritu, ese Espíritu nuevo que ha creado en ti, todos esos apetitos, todos esos deseos, todos esos impulsos de la carne y del alma. ¿Qué pasa cuando no hay ese Espíritu? Cuando no ha nacido de nuevo. Que todos esos deseos están gobernados por tu cuerpo y por tu alma separada de Dios. Entonces, cuando nacemos de nuevo se restablece el orden divino en el cual fuimos creados en un principio. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento el Espíritu entonces está sobre el alma y sobre el cuerpo. Cuando todo esto sucede, podemos estar completos. Entonces es cuando verdaderamente estamos completos. Cuando el Espíritu está sobre el alma y sobre el cuerpo, podemos estar completos y ser felices y alcanzar la plenitud. Pues esto explica por qué gente que ves en el mundo tiene todo, pero no tiene a Dios. ¿Tú te puedes explicar que la gente... El otro día escuchaba un testimonio de un empresario de Andalucía súper millonario que se ha suicidado, teniéndolo todo, tenía una familia, todo lo que un hombre normal, todo lo que el hombre persigue lo tenía. Y se quitan la vida. Yo mismo estuve a punto de quitarme la vida teniéndolo todo. Porque no tenía a Cristo. Tenía mujer, tenía hijos, tenía juventud, tenía capacidad para ganar dinero. Pero llegué a la conclusión de que mi vida no tenía sentido. Porque nadie me había enseñado a vivir. Hasta que conocí a Cristo. Porque Él nos enseña a vivir. Y ese es el problema del suicidio. Los jóvenes se suicidan no porque no quieran vivir, sino porque no saben vivir. No han conocido la fuente de vida. No están completos. ¿Entiendes, verdad? Entonces, cuando tú analizas esto, te das cuenta que la rebelión que nos impide estar completos, que nos impide estar plenos, no es una rebelión del alma o del cuerpo, sino más bien es una rebelión del espíritu. Y Dios tiene que deshacer el ego para volver a ensamblarlo. Dios tiene que nosotros romper todas las piezas, quebrantarnos para decir, a ver, Josué, hijo, ahora vamos a empezar otra vez. A ver, Espíritu Santo.
¿Ve, hijo, cómo ahora no sobran piezas ni faltan? Las cosas que se levantan como obstáculos para que nuestro ser pueda estar completo son en definitiva cosas que se encuentran en lo más profundo de nuestro ser, que se encuentran en nuestro espíritu. Entre ellas, por ejemplo, falta de confianza. ¿Cuántos tienen falta de confianza? Indecisión. Hay gente que si no los empuja, no se deciden. Falta de confianza, falta de identidad. ¿Cuánta falta de identidad hay? Padres, tenemos que trabajar mucho en la identidad de nuestros hijos. Tenemos que decirles lo que son, porque el mundo está constantemente diciéndole o queriendo decirles lo que son. Y tiene fuerza el mundo. Pero déjame decirte algo. El mayor influencer de tus hijos eres tú, padre, eres tu madre. Aprovecha esa ventana, esos años, para ser la influencia que tienes que ser. Porque llega unos años que ya... Otro obstáculo es el orgullo. Hay gente que es orgullosa y esto no es cuestión de tener o no tener. Yo he visto pobres muy orgullosos y ricos muy humildes. La codicia, el enojo, la ira, el odio, la amargura. ¿Qué me dices del temor? Gente que vive atemorizada. Para que Dios nos pueda hacer completos, Dios debe tratar con esas áreas. Tiene que tratar con esas áreas, las áreas de nuestra vida que nos impiden ser completos. Él debe sanar y para ello Dios tiene que limpiar la herida. Y eso duele. Recuerdo una vez, por ejemplo, que me hice una herida bastante profunda. Tendría yo 10, 12 años. Y mi madre no estaba en casa. Ella estaba trabajando, me la hice por la tarde porque yo era muy bueno. Y me portaba muy bien. Y por eso me hice la herida, ¿no? Porque estaba tranquilito en casa. No, resulta que salí de casa, me dejé la llave dentro y cerré. Y me fui a pegar saltos con la bici. Entonces en uno de esos saltos caí mal y con un azulejo me rajé el codo desde aquí hasta aquí, ¿no? Me hice una herida muy fea. Entonces, ¿qué pasa? Que mi madre no estaba en casa. Eran las 4 de la tarde y mi madre llegó a las 9 de la noche. Y recuerdo que mi madre me llevó a curarme. Y entonces cuando llegué a curarme, la enfermera dijo, para curarte te tengo que volver a hacer sangre. Porque aquí hay una enfermera, ¿no? Todo se había secado. Entonces me tuvo que volver a rascar y hacerme sangre otra vez, ¿no? Y a veces Dios tiene que volver a rascar. Tiene que quebrar para poder sanar, para que salga todo aquello que puede crear una infección en nuestra vida. Y eso duele. Recuerdo que me dolieron más que los puntos. Me dolió más la limpieza, el volver a hacerme sangre que los puntos que me pusieron. Entonces, estas áreas de las que hablo se encuentran en el centro, en el meollo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que quiere quitar. Porque son cosas que nos separan de esa plenitud que Dios desea para nosotros, que nos separan de estar completos. Amén. Ahora, otro punto que quiero ver es, estar completo es más que una cuestión superficial. A veces tú ves personas que por cómo es su alma o cómo es su físico, tú los ves y dices, wow, los ves venir pisando fuerte, ¿no? Pisando fuerte. Y los ves y dices tú, wow, te dan una apariencia de decir, este tío es un tío completo. Esta mujer es segura de sí misma, es una mujer completa. ¿Verdad? Déjame decirte que muchas veces todo eso es superficial. Entonces, el problema es que a veces nos quedamos en lo superficial. Y este es el problema que tenemos muchos cristianos, y es que no vemos los principios espirituales involucrados en las diversas situaciones y circunstancias con las que nos encontramos diariamente. Vamos como los burros. No, tenemos la capacidad, porque hemos nacido de nuevo, para discernir muchas cosas espiritualmente, pero somos tan superficiales que no hacemos un análisis espiritual de las cosas y las circunstancias que estamos atravesando. Y entonces eso nos frustra, porque nada más que estamos viendo la circunstancia, pero no vemos lo que está pasando en el plano espiritual. ¿Entiendes, verdad? A pesar quizás de que hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu, muchas veces continuamos viviendo
por la fuerza muchas veces de nuestros hábitos y también por la fuerza de nuestra propia voluntad, seguimos viviendo de acuerdo con los viejos modelos, con los viejos hábitos, con los viejos patrones de conducta. Ayer, por ejemplo, tenía una conversación muy interesante con mi hijo y yo le decía, a ver, Miguel, ¿quién es la persona con la que más hablas tú? ¿Con Dios? Muy bien, campeón. Eso está bien. Pues déjame decirte que eso no es cierto. Con la persona que más hablas es contigo mismo. Con la persona que más hablamos es con nosotros mismos. Y yo le decía a mi hijo, si quieres que te vaya bien en la vida, tienes que aprender a tener buenas conversaciones contigo mismo. Porque con la persona que más hablas al cabo del día es contigo mismo. Y tienes que aprender a hablarte bien. Porque ¿cómo nos hablamos? Continuamente. ¿Verdad? Y eso crea en nosotros patrones, conductas, y crea muchas veces una sordera, una ceguera a lo espiritual, a lo que Dios quiere hablarnos y mostrarnos. ¿Cuántas veces a lo mejor una situación, te pasa algo con una persona, haces el análisis y tu yo empieza a decirte, lo ha hecho por esto, lo ha hecho por no sé qué, lo ha hecho por bla, bla, bla? ¿Verdad? Pero Dios dice que pensemos en lo bueno, en lo de buen nombre, en lo agradable. Dios sabe cómo. Ahí Dios nos está diciendo, háblate bien. ¿Por qué siempre tenemos que ser mal pensados? Siempre hablarnos lo negativo, de cualquier circunstancia. Hagamos la reflexión de hablarnos, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué implicación tengo yo en esto? Señor, esta tormenta que estoy atravesando, este quebrantamiento, esto que estoy pasando, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Qué estás tratando de enseñarme con esto? ¿Entiendes, verdad? Muchos cristianos ven las cosas solo de una manera superficial y responden a la vida también superficialmente, no disciernen. ¿Sabes? Yo he pasado unos cuantos quebrantamientos en mi vida y creo que me quedan unos cuantos, porque Dios sigue trabajando en mí. Yo creo que no lo alcanzamos nunca y lo vamos a alcanzar cuando tengamos un cuerpo glorificado y estemos en la presencia de Dios. Pero en cada quebrantamiento de mi vida, claro, ya cuando vas pasando algunos ya vas aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que sí he visto es que los quebrantamientos en mi vida cada vez duran menos. El primero duró mucho. Duró el tiempo que yo me tardé en darme cuenta de lo que Dios quería enseñarme y de lo que Dios quería hacer en mi vida. Pero muchas veces estamos ahí en ese momento difícil, estamos obstinados con nuestra cabezonería, queremos seguir con nuestra propia obstinación y el Señor sigue ahí, el proceso de quebrantamiento y tú no te das cuenta y sigues y sigues y sigues hasta que llega un momento que dices tú, wow. Como Job, ¿no? Después de su quebrantamiento dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo. Y entonces, normalmente cuando llega el entendimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida y tú lo implementas en tu vida, se acaba el quebrantamiento. Pasas a otro nivel. En tu relación con Dios y en tu cristiandad. ¿Entiendes, verdad? Cuando comenzamos a ver la vida de la forma en que Dios la ve, descubrimos que la vida tiene una corriente espiritual debajo de la superficie que continuamente está fluyendo. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. O sea, que lo que vemos no viene de las cosas visibles. Si no viene de las cosas visibles, viene de las cosas invisibles. O sea, ¿qué está hablando el escritor de Hebreos? Está diciendo que las cosas que vemos, que tocamos, que olemos, que saboreamos, vienen de algo espiritual. Vienen de cosas que no son visibles. Todo lo relativo a nuestra vida fluye de una dimensión espiritual. Por eso, nuestro enemigo, el diablo, sabiendo que nacemos en esa muerte espiritual, pretende que sigamos en esa ceguera y que no se abran nuestros ojos para ver que la fuente de nuestra vida procede
de la dimensión espiritual. Pero realmente, incluso cuando estamos sin Dios o sin haber nacido de nuevo, todos nuestros deseos, nuestras ideas, nuestras emociones están motivadas por el Espíritu y fluyen a través del alma para expresarse finalmente en el cuerpo. ¿Entiende lo que he dicho? O sea, todo nace del Espíritu, fluye a través del alma y es ejecutado por nuestro cuerpo. Cada acto de relación con las otras personas, lo que decimos, lo que hacemos, por qué lo decimos, por qué lo hacemos, tiene una dimensión y un propósito espiritual. En realidad, todo lo que hacemos en el plano físico, mental o emocional tiene un componente espiritual. Cuando, por ejemplo, consideramos nuestro quebrantamiento y estamos pasando ese momento de quebrantamiento, muchas veces nuestra tendencia natural es mirar solo la superficie, ver las circunstancias solo. Mira, es que he perdido el trabajo. Y no hacemos ese análisis espiritual. Estamos solo con lo que nos está pasando en la superficie. Por ejemplo, nuestra sociedad en la que vivimos utiliza diferentes formas de la palabra quebrantar para describir el quebrantamiento a nivel circunstancial o de relación entre personas. Por ejemplo, decimos cuando la salud de una persona está mal, que decimos que está quebrantada, ¿no? Cuando se encuentra exhausta o cuando tiene un colapso severo o tiene una enfermedad. Cuando una pareja rompe su relación, decimos que ha quebrado su relación, ¿verdad? Cuando sufrimos una pérdida financiera, ¿qué decimos? Que hemos quebrado. Muchas veces estamos quebrantados y estamos limitados a la perspectiva que tenemos acerca del quebrantamiento al plano físico, a lo que está originando nuestras emociones, pero no hacemos la lectura espiritual. Ahora, las preguntas más importantes que nos debemos hacer en el tiempo de quebrantamiento son las siguientes. Mira, en ese momento de prueba tenemos que preguntarnos qué está sucediendo en el área espiritual de mi vida. Señor, yo estoy pasando por esta pérdida o estoy pasando por este proceso, pero ¿qué está pasando en mi área espiritual? Señor, ¿qué deseas hacer en cuanto a mi relación contigo en este proceso? ¿De qué manera, Dios, tú puedes obrar en este tiempo de quebrantamiento para restaurarme, para renovarme, para hacerme de nuevo, para ajustar mi relación contigo, para fortalecerme? ¿De qué manera tú puedes obrar, Dios, en esta situación o circunstancia para hacerme una persona más completa? Esas son las preguntas que te tienes que hacer en los momentos de quebrantamiento. No podemos quedarnos solamente en la superficie de las circunstancias, sino tenemos que ir al plano espiritual. Meditar en lo que este quebrantamiento está produciendo en el plano espiritual en mí. Ese es el principio del fin de cada proceso de quebrantamiento. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa actitud y hacemos esas preguntas, que son las preguntas correctas, estamos empezando a entender y a aprender lo que Dios quiere enseñarnos al permitir las circunstancias que estamos atravesando. Entonces, cuando te haces esas preguntas nos llevan directamente al propósito de Dios. Nos llevan a una relación de total confianza con Él, de manera que Dios ya puede usarnos como hombres y mujeres completos, fuertes en espíritu y completamente obedientes a Dios y sujetos a la dirección de su Espíritu Santo. Amén. El propósito de Dios siempre se logra a nivel espiritual. ¿Entiendes, verdad? Él ha empezado una obra en ti y dice que la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Entonces, si tú te das cuenta, las circunstancias que atravesamos externas pueden variar. Pueden ser de una manera, pueden ser de otra. Con seguridad que van a cambiar de acuerdo con los tiempos de Dios. Ahora, nuestra responsabilidad en los periodos de quebrantamiento es someternos no solamente a lo que Dios desea hacer en nuestra vida, sino también a su propósito en cuanto a su cronograma, o sea, en cuanto a sus tiempos. Es posible que la plenitud, una vida completa, no llegue rápidamente y fácilmente, pero te puedo asegurar que vale la pena esperar. Amén. Ahora, el último punto. Lleva tiempo llegar a estar completo. Pablo escribió a los Corintios, 2 Corintios 4, 16 al 18, dice, por tanto no desmayamos, ¿no? Porque si dice no desmayamos es porque estaba siendo largo el camino, ¿verdad? Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día,
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Cuando nos encontramos quebrantados debemos tener mucho cuidado de no hacer el intento, y esto me ha pasado a mí, el intento de determinar de antemano la metodología que Dios está usando. ¿Te ha pasado? ¿Por qué lo estás haciendo así, Señor? Ni el tiempo, ¿por qué dura tanto, Señor? Dispuesto por Dios para nuestra recuperación. Mejor es hacer como Job, guardar silencio humildemente. ¿Os acordáis los amigos de Job? Estaban intentando juzgar qué es lo que le estaba pasando a Job. Ni siquiera entendían, no discernían que estaba habiendo un conflicto mucho más, a unos niveles mucho más elevados porque Satanás estaba retando a Dios. Entonces, Dios se estaba librando una batalla en una esfera mucho más superior que la natural. Entonces, los amigos veían la aflicción de Job y dicen, tú tienes que haber pecado. Estaban intentando darle una explicación lógica de por qué estaba durando tanto y por qué estaba atravesando esas circunstancias. Lo mejor es guardar silencio. Yo cuando a veces veo circunstancias en hermanos que llegan me dicen, pastor, que no sé qué decir, guardo silencio. Porque Dios nos va a revelar su plan y nos va a revelar su propósito a su tiempo. Y sabes una cosa muy importante que tienes que saber, Dios va revelando su plan y su propósito paso a paso. Es muy poco probable que Dios nos dé una visión del plan total que tiene para nuestra vida. Somos llamados a confiar en Dios día a día. Dios nos conoce. Él sabe que si se presenta un día en mi vida y me dice, Josué, voy a hacer todo esto con tu vida. Y me saca el calendario y me dice, mira, yo hago así y digo, vale, Señor, gracias. Y ya no lo busco. Somos así. Ya no te necesito, ya sé lo que va a pasar. Pero Él quiere que estemos enganchados a Él, dependiendo de Él en cada paso. Por eso Él nos va revelando las cosas a su debido tiempo y paso a paso, día a día. Dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Dice que es un gran foco que alumbra lejos. No, es una lámpara a nuestros pies para alumbrarnos el siguiente camino, el siguiente pasito. Entonces Él quiere esa dependencia. Por eso dice, vivid un día a la vez. Él quiere que día a día le busquemos. A veces podemos tener la sensación de que nos estamos consumiendo día a día en un quebrantamiento, pero si miramos debajo de la superficie, el trabajo interior que Dios está haciendo, en realidad estamos creciendo, estamos siendo fortalecidos de día en día. Esto lo he experimentado yo en los quebrantos. Mi mujer me decía muchas veces, yo le decía a ella, llorando en momentos muy duros. Digo, estoy llorando porque estoy quebrado, Ruth, pero también estoy viendo la belleza de lo que Dios está formando en mí, en mi carácter, de lo que Dios está haciendo en mi familia. Amén. Porque hay que mirar en lo espiritual. Y he visto suceder esto cuando las personas se encuentran luchando, por ejemplo, con una enfermedad. Para mí, nuestro pastor Fernando, que murió en 2013, fue un ejemplo de esto. Tú veías cómo su cuerpo externo literalmente parecía consumirse. Y sin embargo, él como estaba siempre dispuesto a buscar a Dios, dispuesto a servirle a Dios, dispuesto a volverse a Dios. Incluso en su quebrantamiento se sometía completamente a Dios, tenía confianza en Dios. Comenzó a desarrollar una belleza interior mucho más superlativa. Una fortaleza espiritual que eclipsaba el plano físico. Fueron los mejores años. Esos 2 últimos años yo tuve la oportunidad de estar cerca de él y había una belleza en él impresionante. Y ¿sabes? Con Fernando Dios se lo llevó. Lo sanó. Ya para siempre. En otras ocasiones Dios sana físicamente, otras no. Pero lo más importante para la eternidad es que sean sanados en espíritu. Que seamos sanados en espíritu, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Amén. El espíritu es la faceta más importante y más valiosa de nuestro ser, porque es la faceta eterna de nuestra vida. Amén. Y Dios tiene que quebrantarnos en muchas áreas para fortalecer y nutrir, refinar esa área de nuestra vida. Es la dimensión de la plenitud que realmente importa. También debemos reconocer que sin importar cuán larga sea la lucha, nuestro tiempo de prueba es solo momentáneo. ¿Sabes que tiene fin?
Aun cuando tengas una aflicción o estés atravesando un tiempo que tú digas, un momento de quebrantamiento en tu vida, de prueba, de aflicción, que parece que dura muchos años. Yo he visto quebrantamientos que aún han durado décadas. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? No es posible hacer ningún cálculo matemático entre el tiempo finito y el infinito, ¿a que no? Por eso es sabio mantener la perspectiva. Lo que estamos experimentando en circunstancias y situaciones externas, un día va a cambiar. Di conmigo, lo externo, un día va a cambiar. Ahora, lo que está sucediendo dentro de nosotros, en el plano espiritual, eso es lo que tiene un potencial para perdurar y permanecer para siempre. Di conmigo, lo que Dios forma en mi interior, eso es para siempre. Amén. Dice Pablo a los Corintios que fijen sus ojos en lo invisible. Dice 2 Corintios 4:18, dice, no poner vuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Este es un buen consejo, ¿verdad? Para nosotros, también en cualquier momento en que estemos siendo quebrantados. No importa cuán mal se vean las cosas. Si sometemos nuestra vida a Dios, Él va a crear algo bueno. Él va a crear algo duradero. Nos está haciendo completos, comenzando en la dimensión espiritual invisible de nuestra vida, y de ahí todo lo demás va a fluir bien. Nunca vamos a estar completos físicamente, nunca vas a estar completo a nivel del alma, anímicamente, hasta no estar completo espiritualmente. Dios, con el quebrantamiento, está poniendo las cosas nuevamente en su orden correcto. El espíritu primero, el alma segundo y el mundo físico, el cuerpo, en tercer lugar. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Qué buenos son los tiempos de quebrantamiento, en nuestra vida. Nos hacen ver una nueva perspectiva. Son los momentos donde el Señor nos está diciendo, ¿confías en mí, hijo? ¿Confías en mí, hija? Los tiempos de quebrantamiento nos llevan a comprender espiritualmente que Dios no es el copiloto de tu vida, hermano. Él es el piloto de tu vida. Nos llevan a entregarle a Él todo el control. Y el beneficio de todos estos tiempos es aprender a descansar en Dios. Aprender a relajarnos en su voluntad y a permitir que Él despliegue delante de nosotros su plan. Despliegue su propósito, ese propósito eterno que tiene para nosotros. Y los quebrantamientos nos llevan a una posición en la cual dejamos que Dios nos dé un ligero toque. Y quizá a veces lo hace en el plano físico, lo hace en el plano emocional, pero realmente el toque es en nuestro espíritu, para que podamos reconocer cuánto le necesitamos. Para que podamos, a veces nos quebranta para que paremos, porque llevamos un ritmo frenético, ¿verdad? ¿No fue un quebrantamiento la pandemia? Porque todos estábamos en nuestros afanes, nuestro trabajo, nuestras historias, y de repente, ¡pum! Y qué pena que ese quebrantamiento que fue la pandemia, haya cristianos que no le hayan aprovechado en el plano espiritual, que ni siquiera hayan hecho una lectura espiritual, sino que hayan estado en su casa comiendo palomitas, haciendo recetas y viendo tele. ¿Verdad? Que es una pena. Dios quiere que estemos completos porque una vida completa glorifica a Dios. Amén. Somos los trofeos de Dios. ¿Tú sabías eso? Dile que tienes al lado. Tú eres un trofeo de Dios. Tú eres un trofeo de su gracia. Tú eres un trofeo que Jesús ganó con su muerte, con su sepultura, con su resurrección. Tú eres un trofeo de la obra del Espíritu Santo. Amén. Por eso nuestro propósito es darle gloria a Él. Nuestra mayor gloria no se encuentra en lo que nosotros podamos lograr o hacer con nuestras propias fuerzas o por nuestra propia cuenta, sino únicamente en lo que permitimos que el Señor haga en nuestra vida para que nosotros podamos darle gloria a Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en esta vida que estamos viviendo, con mucha frecuencia, Padre, perdemos de vista que esta vida solamente es una preparación para la vida que tú tienes para nosotros. Muchas veces perdemos de vista, Padre,
que esta vida que estamos viviendo es la escuela, es el proceso de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo. Es un proceso de transformación y de quebrantamiento para formar las personas y los hombres y mujeres que quieres que seamos para la eternidad, Señor. Por eso queremos aprender en esta escuela, queremos crecer. Queremos rendirnos a tu propósito, Dios. Queremos mantenernos humildes en cada momento, en cada transformación, en cada circunstancia que estamos atravesando. Queremos que nuestra voluntad esté domada por tu Espíritu Santo. Que estemos quebrantados totalmente delante de ti. Para que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo, Señor, nuestro espíritu, te pertenezcan totalmente a ti, Señor. Gracias, Padre. Te doy toda la gloria a ti, Señor. Queremos estar completos. Hacer lo que a ti te agrada, Señor. Solo entonces vamos a estar completos. Y solamente entonces, cuando estamos completos, va a comenzar en nosotros la emoción de vivir. Aleluya. Te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, hermano. Un saludo para nuestros hermanos de YouTube. Y nos saludamos, nos damos un abrazo. Amén. Bendición.